Ahora veremos las formas de extinción de la hipoteca. Vamos a comenzar por las hipótesis que describe el artículo 2434. El artículo 2434 del Código Civil señala que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Esto es un efecto natural, en la medida en que la hipoteca es un derecho accesorio, destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Además de la extinción por la vía consecuencial derivada de la extinción de la obligación principal, el artículo también señala otras formas de extinción de la hipoteca. Dentro de las vías directas de extinción, vamos a distinguir tres hipótesis. 1. La hipótesis relativa al constituyente. 2. La hipótesis relativa al acreedor. Y 3. Las hipótesis relativas a las modalidades del plazo y la condición. Respecto del constituyente, la hipoteca se extingue si es que se resuelve el derecho que tenía y que le permitía constituir hipoteca sobre el bien. Pensemos en una compraventa sobre inmueble en la que opera una condición resolutoria. En cuanto al acreedor, la hipoteca se extingue por medio de la cancelación hecha en escritura pública e inscrita al margen de la inscripción que dio lugar a la hipoteca. Por último, la hipoteca se extingue por la llegada del día, hasta el que fue constituida, y por el evento de la condición resolutoria. Vistas estas hipótesis, ahora nos queda analizar aquellas que no se encuentran en ese artículo. Estas son: la prórroga del plazo, la expropiación por causa de utilidad pública, la confusión y, por último, la purga de la hipoteca. 1. La prórroga del plazo. El artículo 1649 nos dice que la mera ampliación del plazo no constituye novación, pero pone fin, entre otras cosas, a la hipoteca, cuando ésta no ha sido constituida por el deudor. 2. El artículo 924 del Código de Procedimiento Civil señala que las hipotecas u otros gravámenes no serán obstáculo para la expropiación. Sin embargo, los que tengan estos derechos los podrán hacer valer respecto del precio. 3. Por la confusión, se aplica por analogía el precepto relativo a la prenda, establecido en el artículo 2406 que señala las formas de extinguirla, y en donde se expresa que se extingue a sí mismo cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título. En el caso de la hipoteca, puede ocurrir que el tercero que la constituyó se transforma en el solvens y se subroga en los derechos del acreedor, siendo dueño de la cosa hipotecada y al mismo tiempo acreedor de la obligación que se asegura con dicha hipoteca. 4. Por la purga de la hipoteca. La purga de la hipoteca es la venta en pública subasta, ordenada por un juez de la finca hipotecada. Mediante este procedimiento, el tercero adquirente adquiere la finca libre de hipoteca, mientras que, con las resultas de la subasta, se pagará a los acreedores del deudor. Este procedimiento se encuentra regulado en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Nos referiremos en este apartado a los requisitos esenciales de esta institución, que son los siguientes. 1. Orden judicial de la pública subasta. Es decir, debe corresponder a una venta forzosa derivada de un litigio. 2. Citación personal de los acreedores hipotecarios que tengan derechos sobre la misma finca. 3. La citación debe hacerse en el término de emplazamiento. Según lo señalado por el profesor Meza Barros, la subasta debe producirse luego de transcurrido un tiempo igual al de emplazamiento desde la citación. Se ha entendido que el término de emplazamiento al que se hace referencia es el del juicio ordinario. En el caso de que se omita la citación a alguno de los acreedores hipotecarios, entonces la purga le será inoponible, y por tanto subsistirá su derecho de persecución en manos del tercero adquirente. 4. La consignación, por orden del juez que haya ordenado la subasta, del precio. Con este precio los acreedores serán cubiertos en el orden que corresponda. Con todo, esta normativa ha sido modificada por el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil. Este artículo señala que los acreedores preferentes al que promueve la pública subasta tendrán un derecho de opción. Pueden exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados, en el sentido de que aún sean exigibles. Es requisito para que nazca ese derecho de opción el que sean acreedores personales del deudor que posee la finca hipotecada, es decir, que no tienen el derecho de opción contra un tercero respecto de los cuales no son acreedores personales. Por último, hay que mencionar un caso especial de extinción de la hipoteca, contenido en el artículo 43 de la Ley 16.741. Esta ley refiere al saneamiento de los títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular.